Antes de nada, agradecer la invitación por parte de Daniel. Un placer volver a compartir con cada uno de vosotros. Ahí me salen algunas ventanitas, otras no, pero aprovecho para dar la bienvenida a todos y cada uno. Shalom. Ya aprovecho también esto para decir que después, Dios mediante, este vídeo estará disponible en el canal de YouTube de Bienvenido al Origen. Así que si queréis volver a ver el estudio, compartirlo, os es de bendición, pues ahí lo tendréis también a vuestra disposición, porque hoy soy consciente que vamos a ver mucha información. Voy a intentar que la podamos ir masticando, pero soy consciente que el pasaje en cuestión tiene bastante tela que cortar y la iremos cortando pues despacito, que Dios nos vaya ayudando y dando gracia para hacerlo. Muy bien, como ya se anunció, ya la dinámica del grupo es ir viendo la parashá, las parashot en plural, en un ciclo trianual, y es una bendición poderlo hacer así porque se va masticando más el texto bíblico, ¿verdad? Y se puede ver cada porción de la Torá de forma más minuciosa, más detallada, y eso pues también es una bendición. Eso ayuda a la hora de ir aprendiendo Torá, de ir masticando la palabra de Dios, la Biblia, y poder sacarle todo el jugo, todo el partido a lo que la palabra de Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Y esto es lo que vamos a hacer en esta tarde, noche. Vamos a abordar la Parashat Toldot. Ahora explicaré. La Parashá simplemente significa porción, esa es la palabra Parashá Toldot, que es la Parashá generaciones. Y de esta Parashá estamos en la primera aliyá, la primera lectura, el primer ascenso, como le llaman, ¿no?, en el judaísmo, porque una aliyá, dicen, cuando uno lee la Torá, cuando uno lee la palabra de Dios, lo que hace es elevarse, es ascender hacia Dios como una elevación espiritual, porque la Torá es palabra de Dios y de alguna forma, al entrar en contacto con ella, sea a través de la lectura, del estudio, de la meditación, eso lo que hace también es acercarnos a Dios, conectarnos con Él. La primera aliyá va del capítulo 25 de Génesis, verso 19, al capítulo 26, verso 5. Ya adelanto que de esta parashá, de esta primera aliyá, no vamos a ver todos los versículos, no nos daría el tiempo, pero sí vamos a ver 4 puntos que creo que son importantes tenerlos claros. Habría más que decir, pero al menos ver 4 cuestiones que son, en primer lugar, las 2 naciones, y que son los versículos, siempre nos estamos moviendo el capítulo 25, son los versículos 22 y 23 de Génesis. Luego vamos a ver un segundo punto, que es el nacimiento propiamente de Jacob y Esaú, en los versículos 24 y 26. Luego, versículos 27 y 28, hablaremos de, en un tercer punto, de Ish-Sadeh versus o contra Ish-Tam. Que nadie se asuste, por favor. Lo digo, es un título con palabras en hebreo, Ish-Sadeh versus Ish-Tam, y lo he puesto así en hebreo porque en su momento desvelaré el significado de la palabra tam, que por ahora quiero mantener sin desvelar, y cuando lleguemos a este tercer punto vamos a ver algunas cuestiones idiomáticas también a lo largo de la exposición que tienen que ver con el texto hebreo, lo que significan las palabras que tenemos en ese capítulo, para entender también la personalidad de Jacob, definida no por ninguna tradición, sino definida por la propia Biblia, por el propio lenguaje bíblico, por el hebreo. Así que en el tercer punto tendremos Ish-Sadeh versus contra Ish-Tam. Y por último, mediante los versículos 29 al 34, un cuarto punto que vamos a ver será la primogenitura, esa venta de Esaú de la primogenitura. Después de esos 4 puntos, pues concluiremos con una meditación sobre la Haftará de Malaquías, capítulo 1 y principio del capítulo 2, concretamente sobre la cita de Malaquías 1, versos 2 y 3.
donde Dios, por medio de el profeta, por medio de su mensajero, dice: llamé a Jacob y a Esaú aborrecí. Entonces, puesto que esa es la haftará asociada a esta parashá, esa lectura de los profetas tiene que ver con esta porción de la Torá, pues vamos a tomar esa cita de Malaquías y, por supuesto, la conectaremos también con el llamado Nuevo Testamento, porque luego Pablo, en su carta a los romanos, justamente va a citar, va a hacer alusión a este episodio que estamos abordando de Génesis en Jacob y Esaú, y va a citar también esta cita de Malaquías que acabo de mencionar. Como sabemos, estamos en la parashá Toldot, y la palabra Toldot, creo que ya la mayoría de los presentes creo que lo saben, se traduce generalmente por generaciones. Ahora, la palabra Toldot también se puede traducir por descendientes o historias. De hecho, es una palabra plural en hebreo, y el significado de Toldot aúna cada una de estas tres acepciones. Puede significar descendientes, hijos, como en este caso hablamos de las Toldot de Isaac. ¿Y las Toldot de Isaac qué es? Pues los hijos que tuvo, porque el relato arranca con esa esterilidad de Rebeca, la intercesión de Isaac por ella y cómo Dios atiende al ruego de Isaac, y Rebeca concibe, y de ahí empieza la historia de Jacob y Esaú. Por lo tanto, hablamos de los hijos de Isaac. Luego también podríamos hablar de Toldot entendido como las buenas obras o el carácter de alguien, porque eso también sale de uno. Por ejemplo, tenemos el caso de Noé, donde en Génesis 6:9 se nos dice: estas son las generaciones, estas son las Toldot de Noé. Y el texto no continúa hablando de los hijos, eso lo hará después, sino que después de decir que estas son las generaciones de Noé, lo que el texto dice es, pues Noé era un varón justo, perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Por lo tanto, no nos está hablando de descendencia, sino que nos está hablando del carácter de Noé, de las obras de Noé, que era justo, que era perfecto en sus generaciones, que caminó con Dios. Y luego tenemos la tercera acepción, que es la historia familiar. Este caso lo vemos también de manera muy clara en las Toldot de Jacob. En Génesis 37, en el versículo 2, allí a veces se traduce como: esta es la historia de la familia de Jacob. Bueno, historia de la familia es la palabra Toldot. ¿Y por qué se traduce por historia de la familia? Si ahí no aparece la palabra familia en hebreo, pues porque lo que nos va a contar esa Toldot de Jacob es justamente la historia familiar, porque es lo que ha salido de Jacob. Y ahí es cuando entramos a hablar de José, de los hermanos, de los sueños de José, la venta, Egipto, Potifar, la cárcel y demás. Entonces, todo eso, esos tres conceptos principales, están en la palabra Toldot, generaciones suele traducirse. Bien, porque es todo lo que sale, todo aquello que sale de uno. Y aquí estamos en las Toldot, en las generaciones, en lo que sale de Isaac. ¿Y qué sale de Isaac? Bueno, pues lo primero que vamos a ver de lo que sale de Isaac son ese primer punto que he titulado las dos naciones. Y lo tenemos en los versículos, como he dicho, 22 y 23 de Génesis 25. Y voy a leer, y de pronto notáis que en la lectura de los versículos cambian algunas cosas. Estoy procurando leer una traducción que se aproxima y es bastante, procura ser bastante literal con el idioma hebreo. Bien, entonces podéis notar que de la traducción de la versión bíblica que tengáis hay alguna diferencia. Leo a partir del versículo 22 y 23. Dice: y luchaban los hijos dentro de ella, dentro de Rebeca, y dijo: si es así, ¿por qué esto yo? Y anduvo a preguntar a Dios. Y Dios le dijo: dos naciones hay en tu vientre, y dos pueblos o dos civilizaciones serán divididos desde tus entrañas. Y un pueblo se fortalecerá más que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Hasta aquí
la lectura con respecto al primer punto. Vemos que en el versículo 22 se empieza diciendo que los hijos luchaban dentro de ella, luchaban dentro de Rebeca. Por un lado, esta lucha no es otra cosa que los movimientos fetales, es decir, los movimientos que lleva a cabo el bebé cuando está dentro del útero materno. Esos movimientos, cuando se trata de un embarazo único, solo hay un bebé en el vientre, pueden llegar a ser dolorosos para la madre. Cuanto más si tenemos en cuenta que estamos ante un embarazo gemelar. Ahí en el vientre de Rebeca hay gemelos o mellizos, pero hay dos bebés, entonces tienen menos espacio dentro del útero, tienen que compartir, digamos, el mismo espacio dos personas. Pues obviamente esos movimientos fetales, que en el caso de un embarazo único pueden llegar a ser dolorosos, debemos contemplar que ese dolor puede intensificarse aún más en el caso de que haya gemelos en el vientre materno. Y esto es entendido como una lucha. Luego diremos y veremos algo más al respecto. Por otro lado, el verbo que se emplea aquí en hebreo, que se ha traducido por luchaban, otras traducciones bíblicas traducen, se entrechocaban, combatían, se empujaban, se agitaban, y todas traducciones aceptables del verbo que tenemos aquí. Algunos maestros judíos lo interpretaron relacionándolo con el verbo correr, es decir, explicaron mediante un midrash que ante una determinada circunstancia, cuando Rebeca pasaba por determinados lugares, Jacob corría y se agitaba por salir del vientre. Mientras que cuando Rebeca pasaba por otros determinados lugares, Esaú era el que corría y se agitaba por salir del vientre. De manera que en unos momentos Jacob era el que corría, en otros momentos Esaú era el que corría, y todo en base al mismo verbo, el verbo que tenemos traducido por luchar y que es una buena traducción. Los sabios judíos, los maestros judíos, interpretaron esto como correr. Bien, ¿esto por qué lo menciono? Lo menciono no simplemente como un dato curioso, sino porque esta interpretación que está en el seno del judaísmo nos va a ayudar a entender un texto de la Biblia, concretamente una cita de Pablo. Vamos a Romanos capítulo 9, un capítulo que retomaremos al final del estudio, Dios mediante. Y Pablo, el apóstol, citando justamente y haciendo alusión a Génesis 25, a esta situación entre Jacob y Esaú, en el versículo 16, Romanos 9, 16, dijo lo siguiente: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Fijaros, no depende del que quiere ni del que corre, y ahí está hablando de la elección divina. Entonces, con que hubiese dicho no depende del que quiere, pues ya se entiende que no depende del esfuerzo humano. ¿Por qué Pablo añadió ahí esa expresión ni del que corre en el contexto de Jacob y Esaú? Bueno, pues probablemente porque Pablo conocía esa manera de entender el verbo hebreo que se ha traducido por luchar, y lo que está haciendo es aludir precisamente a esta manera de entender el verbo. No dependía que Dios escogiese a Jacob y no a Esaú, no dependía de que corrieran en el vientre y se apresuraran por salir y ser el primogénito. Entonces vemos cómo esa interpretación, ese midrash judío, nos ayuda a entender un pasaje de la Escritura, y por eso lo introduzco. No es simplemente un dato curioso, algo que nos puede más o menos llamar la atención, sino que es algo que nos está ayudando a entender, pues en este caso, un texto del apóstol Pablo. Ahora, como he dicho, ¿por qué los movimientos fetales de los que he hablado se entienden como una lucha? ¿Por qué se entienden así? Bueno, el escritor de algún modo creo que está presentando el origen de la rivalidad que llegará a existir entre Jacob y Esaú. Es decir, ¿por qué Jacob y Esaú son rivales? Bueno, porque esa es su condición desde el vientre materno. Ya desde el útero de su madre había una lucha entre ellos. ¿Y por qué esa es su condición?
desde el vientre. ¿Por qué pasaba esto? Porque con otros bebés no pasa, pero ¿por qué con ellos sí? Bueno, ahí es donde está la respuesta de Dios a la consulta de Rebeca, ante esa incomprensión por lo que le está pasando. Versículo 23 dice, Dios le dijo, 2 naciones hay en tu vientre. No hay 2 naciones, es obvio, hay 2 bebés que llegarán a ser naciones. Ahora hablaremos. Y dice, y 2 pueblos o 2 civilizaciones serán divididos desde tus entrañas. Y un pueblo se fortalecerá más que el otro pueblo, y el pueblo mayor, más abundante, servirá al menor. En la primera ecografía de la historia, que tenemos aquí, la primera ecografía, Dios le anunció el futuro a Rebeca con respecto a los hijos que tenía en el vientre. Esos 2 hijos se iban a convertir en 2 naciones, entre las que existiría una división, y por lo tanto iban a estar en pugna, hasta que finalmente el mayor, el pueblo más abundante, en este sentido, iba a servir al menor. De Jacob va a venir el pueblo de Israel, la nación de Israel, y de Esaú va a venir Edom, el pueblo de Edom. De hecho, a Esaú en este mismo relato se le cambia el nombre a Edom, o se le llamó Edom por el episodio del guiso rojo, y Edom y Adom, que es rojo en hebreo, fonéticamente son iguales, tienen la misma raíz, comparten las mismas consonantes, y de ahí el nombre. Así que tenemos en Jacob el pueblo de Israel, la nación de Israel, y en Edom, en Esaú, tenemos a Edom, el pueblo de Edom. Bueno, pues Edom e Israel iban a estar en esa pugna, en esa rivalidad. Y en la Biblia encontramos varios pasajes que nos hablan precisamente de esta relación internacional entre Edom e Israel. A vuelo de pájaro, de manera muy breve y sin entrar en demasiados detalles, solo como una breve pincelada, me gustaría leer 3 textos de la Escritura que nos van, y espero nos abran un poquito esa visión panorámica del desarrollo de lo que tenemos aquí, del desarrollo de lo que tenemos aquí. El primer texto está en el libro de los Números, capítulo 24. Voy a leer los versos del 17 al 19. Números 24, versos 17 al 19. Ahí estamos en el contexto de Balaam, cuando fue llamado por Balac para maldecir al pueblo de Israel, y Dios le impide maldecir a Israel, y lo bendice 3 veces. Y en la tercera vez que Balaam bendice por mandato de Dios a Israel, encontramos lo siguiente tocante a los postreros días, a los últimos tiempos, como también se podría traducir. Versículo 17. Lo veré y no ahora, lo contemplaré y no cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Versículo 18. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedará de la ciudad. Así que se levantará estrella de Jacob, cetro de Israel, e Israel, con ese líder a la cabeza, una alusión al Mesías, ¿qué va a hacer? Va a tomar Edom y va a tomar Seir, que es otro nombre para el territorio que ocupó Edom, la tierra de Seir, porque antes de que llegara Esaú a la tierra de Edom, allí estaba Seir reinando, y era otro pueblo que había antes de Edom. Por eso Edom y Seir en este sentido se utilizan indistintamente, porque es el mismo territorio, es el mismo pueblo. Bien, entonces Israel va a pelear contra Edom y va a tomar Edom, y esto es en los últimos tiempos. Este es el primer texto. Segundo texto está en el libro del profeta Isaías, capítulo 34, versos 5 y 6. Dice lo siguiente, a partir del versículo 5, dice, porque en los cielos se embriagará mi espada, está hablando Dios, he aquí que descenderá sobre Edom, de nuevo la tierra de Edom, Esaú, en juicio, y sobre el pueblo de mi anatema. Dice, llena está de sangre la espada de Dios, engrasada está de grosura, de sangre de corderos, de machos cabríos,
de grosura de riñones de carneros, porque Dios tiene sacrificios en Bosra, de nuevo el territorio de Edom, y ahora lo va a decir, y grande matanza en tierra de Edom. Por lo tanto, vemos de nuevo como ya no solo Balaam desde Números está explicando el desarrollo de Génesis 25, de esas dos naciones, y de cómo el mayor acabará sirviendo al menor, Edom, siervo de Israel, sino que también el profeta Isaías, Dios hablando por medio del profeta, nos está anunciando lo que va a pasar con Edom, con el reino de Edom. Y la última profecía, el tercer texto, Ezequiel 25, voy a leer versos del 12 al 14, dice lo siguiente: así ha dicho Dios el Señor, por lo que hizo Edom, y va a explicar lo que hizo, tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo y se vengaron de ellos. Por tanto, así ha dicho Dios, el Señor, yo también extenderé mi mano sobre Edom y cortaré de ella hombres y bestias y la asolaré. Desde Temán hasta Dedán, todo ese territorio de Edom, caerán a espada. Y pondré mi venganza contra Edom en manos de mi pueblo Israel. Israel va a ser, el pueblo de Dios, el instrumento de venganza divina. Israel y Edom en constante pugna, pero finalmente, y sobre todo, como leíamos en los postreros tiempos, va a ocurrir esto. Dice, ya un poquito más, dice, y harán en Edom según mi enojo y conforme a mi ira, y conocerán mi venganza, oráculo de Dios el Señor. Ahora bien, con respecto a estas profecías y otras que tenemos en la Biblia respecto a Edom, quiero decir y matizar que tienen un alcance nacional, pero no es un alcance absoluto. Repito, estas profecías tienen un alcance nacional, pero no un alcance absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que el mensaje de Dios está dirigido contra la nación, pero no contra todos y cada uno de los individuos de la nación. Es decir, no porque alguien naciera edomita, ya estaba condenado. Es decir, yo he nacido en Edom, pues ya está, me toca esperar la venganza de Dios y pagar los platos rotos, tal vez de otros, ¿no? Esto no es así. De hecho, Dios le dijo a Israel, lo tenemos en Deuteronomio capítulo 23, no aborrecerás al edomita. No habla de la nación, sino aquí sí habla de el individuo, es un edomita, pero no lo puedes odiar. ¿Por qué? Porque es tu hermano. Jacob y Esaú, no odies a tu hermano. Y dice también, no aborrecerás al egipcio porque forastero fuiste en su tierra. Y aún añade más, dice, los hijos que nacieren de ellos, los hijos que nacieren de los edomitas, también de los egipcios, pero aquí estamos hablando ahora y nos interesan los edomitas, en la tercera generación entrarán en la congregación de Dios, si así lo quieren, obviamente. Pero todo aquel edomita que quería venir a ser parte del pueblo de Dios o que quiere venir a ser parte del pueblo de Dios, si hay algún edomita que nos está escuchando, pues si quiere venir a ser parte del pueblo de Dios, no debe ser odiado. Y no solo eso, sino que debemos a la tercera generación pues integrarlo como parte de la congregación, como parte del pueblo, y no rechazarlo. Así que esa separación anunciada en Génesis, que hemos visto, esas dos naciones, esa pugna, esas profecías que nos hablan de que Edom será tomada y que Israel va a llevar a cabo la venganza de Dios con respecto a Edom, pues no tiene un alcance colectivo, tiene un alcance colectivo, un alcance nacional, pero no tiene un alcance individual. Quiero que esto es importante también que lo tengamos claro. Y esto es algo que ocurrió a lo largo de la historia. Si uno mira la historia bíblica, el desarrollo de Edom e Israel y la relación internacional que había entre ambos pueblos, esto va pasando. Esto se va dando de diferentes maneras. Hay momentos que Edom es el que domina a Israel, momentos que Israel domina a Edom, pero ya hemos dicho que esta profecía se completa de forma cabal en los últimos tiempos. Vamos ahora, dicho esto, las dos naciones, con el segundo punto. El segundo punto que vamos a tratar, que es el nacimiento de Jacob y Esaú. Lo tenemos en los versículos 24 y 26.
de Génesis 25, obviamente. Dice, y se cumplieron los días de ella, los días de Rebeca, para dar a luz. Y mira, gemelos en su vientre. Es una sorpresa, claro. Ella en ese momento no había los aparatos que tenemos hoy, no vio nada en su vientre, simplemente recibió esa profecía de las dos naciones y ya se intuye algo, pero aquí el escritor nos quiere llamar la atención sobre lo que está ocurriendo. Gemelos o mellizos, pero hablaríamos al final de dos bebés en el mismo parto. Dice, y salió el primero rojizo, todo él era como un manto de pelo, y llamaron su nombre Esaú. Y después de eso salió su hermano, y su mano estaba agarrando el talón de Esaú, y llamó su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Era un padre prematuro, un padre joven Isaac, 60 añitos tenía. Bueno, en el texto se nos está narrando este alumbramiento de gemelos, de mellizos, algo que podíamos intuir, previsible por la profecía de los versículos que acabamos de ver. Y dice el verso 25, empieza diciendo que salió el primero rojizo. Algunas traducciones, y si sois lectores como yo de Reina Valera de 1960, yo sigo leyendo esta Biblia, estudio otras, pero esta es la que es mi Biblia de lectura. No me acostumbro a leer otra Biblia diferente. Lo he intentado, he probado a leer otras Biblias de otras traducciones, otras versiones, pero no me acostumbro a leer. Estoy acostumbrado a esta y sigo leyendo Reina Valera. No le tengo ninguna alergia, no me sale sarpullido, no me pica nada cuando yo leo esta Biblia. Al contrario, es una bendición tener una Biblia en el idioma de uno. Pero es verdad que hay detalles que a veces pues no acaban de estar del todo acordes al texto hebreo y al idioma hebreo. En este caso hay ese detalle donde si leemos la Biblia, Reina Valera del 60, dice que era rubio. Y claro, el rubio uno se lo puede imaginar tonito amarillo. Pero en hebreo no dice que era rubio, sino que dice atmoní. Y atmoní significa rojizo, bermejo, pelirrojo incluso. Ya de hecho, si uno mira imágenes por internet, dibujos que hay, ilustraciones hechas de Jacob y Esaú, a Esaú ya lo ponen así, pelirrojo. Entonces vamos a tener en mente ese color de piel, de pelo, vamos a imaginarlo así, porque esto no es una sola, no es cuestión gramatical, que digas un detallito, bueno, ¿qué más da si es rubio, si es poco bermejo? Pues ahí está, ¿no? La cuestión es que Esaú, más adelante lo vamos a ver y lo sabemos, y al leer el relato conocemos la historia, ¿verdad? Va a decirle a su hermano Jacob, dame de eso rojo. El guiso que está preparando tiene ese color rojo y Esaú le va a decir, dame de eso rojo. Entonces, por ese rojo, él es rojo, va a comer rojo, se le va a cambiar el nombre a Edom, que tiene relación con rojo. Entonces, el color rojo es importante en el caso de Esaú. Y ya nos va creando este color de Esaú, nos va creando esa conexión con quién va a llegar a ser él, quién va a llegar a ser él. Esto ya va creando una identidad en Esaú y qué territorio va a llegar a ocupar también luego, cómo será conocido su reino y su desarrollo. Así que esto, por un lado. Luego continúa diciendo que todo él era como un manto de pelo, o también podemos leer en otras traducciones, y es también correcto, velludo como una pelliza, o traducciones muy similares a estas. En este caso no varían mucho las unas de las otras. Aquí, por un lado, con respecto a esta terminología que se emplea, volvemos a tener una conexión fonética, porque la palabra pelo o la palabra velludo en hebreo es Sear, y Esaú, al que llamarán Edom, habitó en el territorio de Seir, así que Esaú es Sear y llegará a vivir en Seir. Así que lo mismo que ocurre con el color rojo, color bermejo, pelirrojo, nos va a ir conectando, son como... permitidme decirlo así, como capsulitas idiomáticas, pero que están ahí, que nos van a hacer, cuando conocemos esta información, que vayamos relacionando pues datos, información que de otra manera nos puede pasar desapercibida, porque en las traducciones, como no puede ser de otra manera, estos detalles se pierden.
No hay manera de preservarlo a menos que uno haga una transliteración, pero una transliteración a veces no se entiende. Pero en el texto sí está, y ya nos va conectando la apariencia de Esaú, tanto con el color como el pelo que tiene, con quién llegará a ser y qué territorio llegará a ocupar y por qué llegará a ser quién será, que lo vamos a ver también con el tema del guiso. Esto por un lado. Por otro lado, quiero hacer énfasis, y creo que esto es importante, nos ayuda, las imágenes mentales que tenemos de los personajes bíblicos nos hacen interpretar la Biblia de una determinada manera también, nos generan también emociones y sensaciones, vínculos con los personajes bíblicos, y por lo tanto les tenemos más simpatía o menos en función de cómo entendamos que eran. Y en este caso, quiero destacar que Esaú era realmente peludo, y no es un poco peludo, no es que tenía un poquito de pelo por la espalda, no, fijaros la expresión que utiliza el texto. Hemos leído que todo, no había parte que no fuera así, como un manto de pelo, como una pelliza. Si recordáis, esto aparece más adelante, cuando Jacob se haga pasar por Esaú, instruido por su madre, Rebeca va a agarrar las pieles de los cabritos y se las va a poner a Jacob en esta parte del cuerpo, lo que serían los brazos, las manos, el cuello, piel de cabrito. Yo no sé si tú tienes en mente ahora mismo cómo es la piel de un cabrito. Pero haz un momento un ejercicio de imaginación, mira cómo es el pelo de una cabra, de un cabrito, y realmente eso es mucho pelo para un ser humano, muchísimo pelo. O sea, yo no he conocido a ninguna persona, por peluda que sea, que tenga tanto pelo como un cabrito. Para que Jacob se pusiera piel de cabrito, su madre lo vistiera así, e Isaac lo confundiera con Esaú, no estamos hablando de un poco de pelo, estamos hablando de otra situación. ¿Qué es posible que tuviera Esaú para ser así de peludo? Bueno, lo más probable es que Esaú padeciera una enfermedad que se conoce como hipertricosis. Nombre es raro, como muchas enfermedades raras, pues el nombre es raro, ¿no? Hipertricosis. Hipertricosis, ¿qué es la hipertricosis? Bueno, también se le conoce como el síndrome del hombre lobo. El síndrome del hombre lobo. Y es una enfermedad muy poco frecuente. Y la característica de esta enfermedad es que hay un exceso de vello, de pelo, por todo el cuerpo del ser humano, de la persona. De hecho, si buscáis hipertricosis en Google, os van a salir unas imágenes que tal vez os asombren. De hecho, los mitos del hombre lobo, los mitos de la Bella y la Bestia, la historia de la Bella y la Bestia, todos esos mitos, todas esas fábulas, la mujer barbuda, todo eso sale de esta enfermedad, de la hipertricosis. Entonces tenemos a un Esaú que no es un poco peludo, sino que está padeciendo esa enfermedad y es realmente como si su cuerpo fuera el cuerpo de un animal, por el exceso de vello que tiene. Hay un hombre que padecía esta enfermedad, que lo contrató el circo, y lo anunciaba como el hombre león. Es impresionante. Pero ya podéis ver desde ya en qué consiste y haceros una idea de cómo era Esaú físicamente. Porque luego este Esaú va a ser aquel cazador, porque va a crecer, lo vamos a ver. Entonces nos tenemos que imaginar a ese Esaú, porque coincide más con el perfil que la misma Biblia, nos está indicando. Realmente, pues una apariencia de entrada grotesca. Así que tenemos a Esaú, un niño recién nacido, de color rojizo y con el cuerpo tan lleno de pelo, realmente, que parece una pelliza, piel de cabrito. A este niño, pues dice que lo llamaron, al final del verso 25, Esaú. Tal y como lo conocemos español, ese es el nombre. La etimología, y esto de manera muy breve, la etimología del nombre de Esaú no está clara, pero algunos lo relacionan con peludo, velludo, y pudiera ser, pero otros lo relacionan con el verbo hebreo asá, que significa hacer. ¿Y en qué sentido lo relacionan? Bueno, que Esaú nació y ya estaba hecho. Algunos dicen que ya estaba hecho y completo, con vellos como un hombre mayor.
Claro, tenía tanto pelo que dijeron, bueno, esto ya está, este está acabado, este no le falta crecer y desarrollar pelo, ya nace peludo, ya está hecho. Entonces, pero la realidad es que la etimología del nombre en este caso no podemos determinar con exactitud cuál sea el origen. Vamos ahora con Jacob, ¿bien? Esto en cuanto a Esaú. Y vamos ahora con Jacob y la circunstancia sobresaliente en su nacimiento, que fue, como todos sabemos, según el versículo 26, que su mano estaba agarrando el talón de Esaú. Y cuando leo esto, y ya por lo que y lo que vamos a tratar a continuación, pienso, bendita mano, bendito talón, porque de ahí han salido de todos los colores. El caso es que por ese suceso dice que llamaron su nombre y recibió el nombre, no llamaron, sino llamó su nombre Jacob. Jacob. En español, cuando leemos su mano estaba agarrando el talón de Esaú y llamaron su nombre Jacob, pues no tiene ningún sentido. Pero en hebreo hay un juego de palabras entre el nombre Jacob y el sustantivo talón. Talón en hebreo es akeb. Akeb. Talón en hebreo es akeb. Y Jacob en hebreo es Jacob. Entonces, akeb, Jacob son similares. Hay un juego fonético, si os dais cuenta. Entonces, de ese bebé nace agarrando el talón, el akeb de su hermano, por lo tanto es llamado Jacob, porque agarra el akeb. Este es el significado realmente del nombre. El suceso en el momento de nacer determinó, así lo decidió, el que le puso el nombre, dice, lo llamó Jacob. Por ese suceso, nada más. El texto de entrada no nos da más información. Eso es lo que tenemos. Ahora, ¿qué ocurre con este talón, esta mano de Jacob agarrando a Esaú? Bueno, lo que ocurre con esto es que hay interpretaciones, maneras de entender este suceso como un acto consciente de Jacob, como si de alguna manera esa lucha intrauterina que veíamos al iniciar la exposición, esa lucha de los dos bebés en el vientre de su mamá, continuase ahora durante el parto y Jacob pretendiese suplantar al hermano y tirar de él para adentro para ser él el primogénito. No digo que esto fuera lo que pasara, ni digo que ese bebé tuviera conciencia de eso. Estoy explicando cómo existe esta manera de entender y a veces se interpreta el relato de esta manera. Y así vemos a un Jacob que ya desde el mismo momento de nacer quiere quitarle el lugar que le pertenece a Esaú, ocupando de forma fraudulenta esa primogenitura, ese espacio como primogénito, como primer nacido, que veremos que luego Jacob persigue, o al menos así se entiende también, ¿no? Que él va tras la primogenitura y va a hacer cualquier cosa por lograrlo. Bueno, esta manera de entender el suceso con una importante carga negativa sobre Jacob, principalmente, no exclusivamente, pero principalmente se debe a que el nombre Jacob en hebreo deriva de una raíz que además de originar el sustantivo akeb, el sustantivo talón que acabo de mencionar, pues también da lugar a otras palabras. Por ejemplo, la raíz de Jacob, de talón en hebreo, da lugar a un verbo, el verbo akab, que significa sujetar, pero también significa suplantar. Así que claro, dicen, bueno, ¿ves? Le pusieron Jacob porque lo que quería era suplantar al hermano. Luego tenemos también un adjetivo que surge de la misma raíz, que es Jacob, que significa tortuoso, torcido, falso. Entonces, se podría entender, y digo se podría como una posibilidad, no que tenga que ser así, ni que forzosamente hay que entender el texto así, de ninguna manera, pero sí se podría entender, porque la raíz del nombre Jacob tiene estas posibilidades, que Jacob significa él suplantará, y que su identidad pues es justamente esa, la de un suplantador, un engañador, un estafador, alguien cuyas intenciones no son claras y no te puedes fiar del todo. De hecho, quien pensaba así de Jacob
es Esaú. Esaú llegó a pensar así de su hermano. ¿En qué momento? En el momento que Jacob ha ido a su padre Isaac, ha recibido la bendición y llega Esaú. Llega Esaú y su padre Isaac, bueno, se asusta realmente porque dice, ¿y qué ha pasado aquí? Porque yo ya he dado la bendición a otro. Entonces Esaú, en Génesis 27:36 dice, bien llamaron su nombre Jacob. Y aquí sí él va a jugar, no con la acepción de talón, que es la acepción con la que juega el texto de Génesis 25. El texto de Génesis 25 no juega con la acepción de suplantar, juega con la acepción de talón. Pero aquí Esaú, por cómo él está interpretando los hechos, va a jugar con esa otra acepción de Jacob y va a decir, bien llamaron su nombre Jacob, pues me suplantó 2 veces. Tomó mi primogenitura, luego vamos a ver si le suplantó realmente o no, pero dice, tomó mi primogenitura. Yo creo que Esaú no recordaba bien cómo habían ido las cosas. Dice, y aquí ahora tomó mi bendición. Entonces, pensar que Jacob es un usurpador, es un mentiroso, un traicionero, alguien que aprovecha las circunstancias para sacar provecho y toda esta serie de adjetivos es pensamiento de Esaú, es pensamiento de Edom. Y Edom, según algunas comprensiones, llega a ser Roma. Llega a ser Roma y de Roma sale una religión muy potente. Y me llama la atención, y no sé si será casualidad, que dentro de esta religión existe la tendencia a pensar de Jacob de la misma manera que pensaba su hermano Esaú. Tal vez sea cosa mía y tal vez sea casualidad. Ahora, ¿sabías que la Biblia define el carácter de Jacob de manera absolutamente distinta? La Biblia no dice de Jacob que sea un suplantador, que sea un engañador, un estafador, un sinvergüenza. La Biblia nos describe a Jacob de manera absolutamente distinta. Nos da otro cuadro de quién es él y de cuál es su carácter. ¿Lo vemos? Vamos entonces con el tercer punto. Vamos con el tercer punto, que he titulado, si recordáis, Ish-Sadeh versus Istam. Ahora vamos a salir del enigma. ¿Qué es Ish-Sadeh? ¿Qué es Istam? ¿Y de qué manera estas palabras responden a que la Biblia está definiendo a Jacob de otra manera? Está diciendo que tiene otro carácter, que no es un suplantador. Vamos a verlo. Génesis 25, versos 27 y 28, aunque nos vamos a concentrar en el 27. Dice, y crecieron los niños, y fue Esaú un varón que conocía de caza, un varón de campo, y Jacob un varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su caza, y Rebeca estaba amando a Jacob. Hasta aquí. Estos versos nos dan una breve descripción de cada uno de los hermanos. En algún momento me recuerda esa descripción que tenemos también de Caín y Abel en Génesis 4. Cuando crecieron, bueno, dice que el uno fue agricultor y el otro pastor de ovejas, y en este caso hay una descripción similar, aunque un poquito más detallada, ¿verdad? Y de algún modo el texto aquí nos está presentando 2 estilos de vida opuestos, tal vez con la intención de acentuar esa separación profetizada durante el embarazo. 2 bebés que van a llegar a ser 2 naciones enfrentadas la una con la otra, van a ser separadas, van a ser distintas. Entonces, tal vez aquí también existe la intención de reforzar esa idea durante el crecimiento de estos 2 niños, que aquí ya no eran ningunos niños, estamos hablando que eran 2 hombres. Por un lado, el texto nos habla de Esaú y nos habla de Jacob, nos describe a cada uno, y tenemos a Esaú, un varón, dice el texto, que conocía de caza, un varón de campo. Un varón de campo es lo que en hebreo es llamado Ish-Sadeh. Ish-Sadeh, de ahí el título de este tercer apartado. Ish-Sadeh versus contra Istam. Bueno, pues Ish-Sadeh significa eso, varón de campo. Así que ya tenemos la primera parte del título. Ish-Sadeh significa varón de campo. ¿Varón de campo contra qué? Contra Istam. Ya llegaremos a Jacob. Varón de campo. Ish-Sadeh. Esto es lo que es, según nos describe el texto, Esaú. Alguien que conoce de caza y que es un varón de campo. Bueno, luego tenemos a Jacob y nos dice que habitaba en tiendas y dice
Reina Valera y alguna otra traducción, que era un varón quieto, y pongo quieto entre comillas, ¿eh? Así lo tenemos en algunas Biblias, un varón quieto. Esto en hebreo, lo que dice ahí es Ish Tam, así que ya tenemos la segunda parte, ¿eh? Ish Sadeh, varón del campo, un varón que se pasa el día en la calle, ¿verdad? Y luego tenemos Ishtam, que sería la segunda parte, que se ha traducido como varón quieto. Luego veremos si esto es así o no. Bien, así que ya tenemos el título definido. Así que definitivamente, ¿no? Tenemos dos caracteres muy diferentes, dos maneras de ser distintas, dos formas de vivir, que, como digo, prácticamente son opuestas, parecen irreconciliables entre sí. Esaú es el hermano mayor, además peludo, enfocado hacia afuera, el campo, es el cazador, entendido a veces como esa figura intrépida, esa figura valiente, esa figura del hombre que sale a ganarse el pan, ¿no? A cazar, y tiene que cazar para vivir. Entonces sale a jugarse el pellejo para comer de alguna manera. Este es Esaú, descrito y entendido según la descripción que nos da el verso. Mientras tanto, Jacob es el hermano pequeño, es lampiño, enfocado hacia adentro, el hogar, es el quieto, paradito, ¿verdad? Entendido como esa figura, pues tal vez no cobarde, pero sí de alguien que no le gusta meterse en líos, más tranquilo, más sedentario, se alimenta del ganado, de lo que tiene en el campamento, en la tienda, y así se entiende y así se percibe a Jacob y a Esaú. Como vemos, pues opuestos, polos opuestos. Ahora, si dejamos a un lado los estereotipos, vamos a ver cómo presenta, en este caso el libro del Génesis, la figura del cazador, que está representada aquí en Esaú, y vamos a ver también cuál es el significado de la palabra hebrea tam. ¿Qué significa tam? Que se ha traducido por quieto o tranquilo en algunas otras versiones. Porque si hacemos esto, y solo haciendo esto, podremos entender de manera más cabal la imagen que se quiere presentar de cada uno de los hermanos. Y vamos a ver si coincide con nuestro paradigma, o el paradigma que tal vez alguien pueda tener respecto a Esaú y a Jacob. Vamos a empezar con esa figura del cazador, con Esaú, que es quien la representa en el texto. Nos dice que conocía de caza. Bueno, dice que al principio, cuando Dios crea al hombre, Dios no lo crea como un cazador, lo crea como un recolector. Incluso después de la expulsión del Gan Edén, del jardín del Edén, Caín es agricultor, por lo tanto sigue con esa labor de recolector, mientras que Abel no es recolector, pero tampoco es cazador, es pastor de ovejas. Ninguno de los dos es cazador. Entonces, ¿cuándo aparece la figura del cazador por primera vez en la Biblia? Génesis 10, versos 8 y 9. ¿Qué nos dice la Biblia en aquel texto? Y Cush engendró a Nimrod, yo creo que ya lo conocéis a este personaje, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador ante Dios, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador ante Dios. Nimrod es el primer cazador según la Biblia. Y sabemos, porque así lo dice el texto también, que el principio de su reino fue Babel, en la tierra de Sinar, donde luego llegará a existir el imperio de Babilonia. Por lo tanto, tenemos que Nimrod, cazador, dicho por la Biblia, construye una ciudad, un reino, un imperio con un sistema en abierta rebeldía contra Dios. De manera que el primer cazador del que nos habla la Biblia no es alguien que ame a Dios, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. No ama a Dios ni las cosas de Dios, sino que es alguien que se opuso a Dios, se opuso a la voluntad de Dios y quiso construir su propio gobierno. Algo que evidentemente pues fue frustrado por el propio Dios, pero estas eran las intenciones. Ahí teníamos un dictador, el pastor de los pueblos. Si hablamos en lenguaje del antiguo Medio Oriente, el pastor de los pueblos era el rey, era el monarca de esa región,
Y en hebreo vemos esa idea atribuyéndosela también a Nimrod. Por lo tanto, él se ha levantado como rey, como monarca, y además dice que toda la tierra, esa región tenía una sola lengua. No se podía hablar otra cosa diferente. De hecho, cuando eso pasa, pues el reino, la ciudad se queda medio construir, la torre no se acaba, y hay un exilio, una dispersión. Pero tenemos a Nimrod, cazador, para no desviarnos del tema, definido como alguien en oposición contra Dios. Por lo tanto, vemos que el primer cazador, ya de entrada, es una connotación negativa ser cazador en el libro del Génesis, en el primer ejemplo que encontramos. Luego, más adelante, otro personaje bíblico, que si bien no es identificado como cazador, sí dice la Biblia que fue tirador de arco. No sé si sabes de quién hablo, pero me imagino que ese ser tirador de arco pues no era para entrenar e ir a los Juegos Olímpicos. Imagino que lo utilizaría para cazar y por lo tanto hay cierto vínculo. Esaú, se lo dice su padre Isaac en un momento, dile, toma tu arco y sal a cazar. Por lo tanto, en instrumentos, el arco es un instrumento que se utilizaba para eso. Me refiero a Ismael, el hijo de Abraham. Él fue tirador de arco. Dice que habitó en el desierto y fue tirador de arco. En este caso, y aunque Ismael no es comparable a Nimrod, al menos no en un primer momento, es interesante considerarlo porque él es alguien que por su actitud va a ser desheredado. No solo va a perder la primogenitura, sino que no le va a tocar nada de la herencia. Recordemos que después que nace Isaac, hay un momento que en el texto nos dice que Ismael se burlaba de Isaac. Bueno, ese verbo también puede ser interpretado de diferentes maneras, pero el apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas, dice que el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido de la promesa. Ismael perseguía a Isaac, y es ahí cuando Sara le dice a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque no ha de heredar con mi hijo, con Isaac. Por lo tanto, por perseguir a la simiente prometida, Ismael es echado del campamento de Abraham, es expulsado y por lo tanto pierde la primogenitura, porque él era el primer nacido de Abraham, y pierde pues cualquier parte en la herencia. Así que, y esto es común a Esaú. Si nos damos cuenta, Esaú va a perder la primogenitura. Y aquí hablamos de cazador, conocedor de caza, tirador de arco, los mismos elementos. Por lo tanto, teniendo a Nimrod y a Ismael como ejemplos, la figura del cazador, al menos en el libro del Génesis, yo creo que también podemos encontrar otros ejemplos posteriores, pero es para ceñirnos a un determinado marco, es una visión negativa. Ser cazador no es positivo, es negativo. Por lo tanto, el lector del Génesis que está familiarizado con el significado de ser cazador, cuando lee que Esaú conocía de caza, ya intuye que algo no va a ir bien con Esaú. Ya anticipa de alguna manera, ya se pone en alerta, no lo ve como el hombre intrépido, el hombre valiente, el hombre que... Oye, pues es un hombre coraje, ¿no? Un hombre que es un hombre, él sí es un hombre. Pues uno no lo ve así a Esaú. Uno ve que es cazador y dice, ojo, porque el primer cazador de la historia se opuso a Dios. Ismael, que llegó a ser cazador, perdió la herencia. Y ahora Esaú nos dice el texto que es cazador, y esa sospecha de que algo no va a ir bien con Esaú se va a confirmar cuando veamos que efectivamente menospreció la primogenitura y la vendió por un plato de comida. Vamos ahora con el significado completo. Espero que estemos bien, estemos a gusto, que estemos aprendiendo, que podamos sacarle partido. Por eso un ciclo trianual de la Parashá. Imaginaros ver la Parashá en un Shabbat, un ratito. Bueno, no nos da el tiempo, ¿verdad? Pero como estamos masticando y queremos y queréis poder masticar el texto bíblico, espero que todo esto podamos exprimir y sacarle todo el partido que tiene, o al menos hasta donde podamos. Bien, vamos con la palabra hebrea tam. Ishtam, así se define a Jacob. Como he dicho en algunas Biblias, esto se ha traducido
por quieto, por tranquilo. Y nos imaginamos a un Jacob, pues eso, con cierta, decimos aquí en España, no sé, con cierta pachorra, ¿no? Un hombre que camina tranquilo, relajadamente, no quiere problemas, no le gustan los follones, vive en su casa, un hombre del hogar. Esta es un poco la sensación que transmiten estos adjetivos. Ahora, la palabra tam en realidad tiene otras implicaciones que nos van a hacer ver a Jacob de una manera que tal vez hasta ahora no lo habíamos considerado. Según el diccionario bíblico de hebreo español de Luis Alonso Schockel, una fuente muy fiable en cuanto al idioma hebreo, la palabra tam significa lo siguiente: honrado, cabal, íntegro, honesto, justo, inocente, y es un término que está asociado a recto, piadoso, alejado del mal. Luego, cuando leemos en la Biblia Ish Tam, no debemos entender simplemente un varón quieto, un varón tranquilo, sino que lo que nos está diciendo el texto bíblico es que Jacob era un varón honrado, un varón íntegro, un varón honesto. De hecho, ¿sabes qué otro personaje bíblico era un Ishtam? Igual que Jacob. Ishtam, las mismas palabras en hebreo. Job. ¿Recuerdas a Job? Se le llama el justo Job, el hombre que tenía paciencia, bueno, no tenía tanta, pero sí lo pasó realmente mal. Bueno, Job, en los primeros capítulos, capítulo 1, capítulo 2, el texto nos dice que él era un Ishtam. Lo repite hasta en 3 ocasiones. ¿Y sabéis cómo traducen las mismas versiones bíblicas que nos dicen que Jacob era un varón quieto? Ishtam, varón quieto. ¿Sabéis cómo lo traducen cuando se trata de Job y dice la Biblia Ishtam? Bueno, pues vamos, lo leemos, por ejemplo, en Job 1.8, en Job 2.3, que es la otra cita donde aparece así tal cual Ishtam. Luego tenemos Job 1.1, que también nos habla de este adjetivo. Nos dice que era un hombre íntegro, un hombre cabal, intachable, perfecto, veraz, alguien que dice la verdad, alguien de quien te puedes fiar, alguien honrado, alguien que no te va a timar. Este es Job, un Ishtam. Así que, mientras que Ishtam para Job se ha traducido según el significado real de la palabra tam en hebreo, cuando esta palabra aparece en el texto de Génesis 25, se ha traducido, o algunas Biblias, no todas, algunas traducen bien, pero algunas traducen como quieto, tranquilo, pacífico, pero no te dan la idea de alguien honrado, de alguien honesto, de alguien íntegro, que es lo que significa Ishtam. Por eso decía al principio, el título de esta parte es Ish-Tzadeh, varón del campo, el cazador, el que se opone al Dios y al sistema de Dios, contra Ishtam, un varón honesto, un varón íntegro, un varón justo, y por lo tanto alguien que sí está sujeto a Dios y a la voluntad de Dios. Así que este es, según el texto bíblico, la imagen de Saúl y la imagen de Jacob. Uno es alguien que conoce de caza y por lo tanto ya tiene un matiz negativo, y alguien que es íntegro, que es honesto, que es cabal, que es honrado. Por lo tanto, Jacob, según la propia Biblia, no es un suplantador, no es alguien que desea ocupar el lugar de Saúl de manera fraudulenta. Esta idea no está en Génesis 25. Ahí no aparece. El texto bíblico no nos lleva en esa dirección, sino que nos lleva en la dirección de alguien honrado, honesto, justo, incluso perfecto, o al menos tan perfecto como lo era Job. La misma concepción que tenemos de Job, la debemos tener de Jacob, porque la Biblia los equipara. La Biblia los llama a los dos Ish-Tam. Y esto espero, este concepto, que si no lo tenías, espero que nos ayude a entender especialmente el cuarto y último punto, el tema de la primogenitura. Vamos a leer verso 29 en adelante. Dice, y guisó Jacob un guiso, y vino Esaú del campo,
y él estaba cansado. Y dijo Esaú a Jacob: hazme tragar ahora del rojo, el rojo este, porque estoy cansado. Por eso fue llamado su nombre Edom. Y dijo Jacob: véndeme en este día tu primogenitura. Y dijo Esaú: mira, yo voy a morir. ¿Para qué quiero la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y le juró, y vendió su primogenitura a Jacob. Y Jacob dio a Esaú pan y guiso de lentejas, y comió y bebió, y se levantó y se fue, y menospreció Esaú la primogenitura. En estos versos se nos narra la venta de la primogenitura de Esaú. Jacob ha preparado un guiso, Esaú viene del campo, cansado, y le pide a su hermano literalmente: hazme tragar de lo rojo, tal cual. Hazme tragar de lo rojo, ni siquiera dice guiso. En el texto hebreo este es el lenguaje que se emplea. Hazme tragar de lo rojo, ni siquiera dámelo para que yo me lo tome. Hazme tragar. Yo abro la boca y tú me lo echas. Tal cual, esta es la imagen de Esaú. Dice: en este momento, cuando Esaú le dice eso, Jacob le pide que le venda la primogenitura. Leemos que Esaú no la quiere, no le ve utilidad. ¿Para qué si yo me voy a morir? Y entonces Jacob pide a Esaú que le haga un juramento. Esaú jura, vende legalmente la primogenitura a Jacob, porque el juramento le da ese carácter legal a la transacción. Por eso Jacob le dice: júramelo, porque si no hay juramento, hoy te digo que te la vendo y mañana me la vuelvo a quedar yo. Es habiendo juramento y luego Esaú hará lo que hará, pues bueno, cuanto más si no hubiese habido juramento, pero lo hay carácter legal y Jacob adquiere la primogenitura de forma legal. Luego Jacob pues le da a Esaú el pan y el guiso de lentejas, quien lo come como si nada y se marcha para otra cosa. Luego, ¿qué es la primogenitura? Es lo primero que tenemos que saber, ¿no? Que tener claro, aunque sea de manera breve y sencilla, porque es lo que vende Esaú, es lo que adquiere Jacob. Entonces, la primogenitura es un derecho que se otorgaba al primer varón en nacer y consistía básicamente en tenía dos partes la primogenitura. La primera parte es que quien tenía la primogenitura o el derecho de primogenitura tenía autoridad sobre los demás hermanos. Esta autoridad se expresaba tanto de una manera regia, siendo el gobernante, el legislador del resto de los hermanos, y también se expresaba por medio del sacerdocio. El primogénito era también el encargado de velar porque la religión, el culto familiar, perdurase en el tiempo. Por lo tanto, tenía que ejercer como sacerdote después del padre. Bien, esto por un lado. Por otro lado, el que tenía el derecho de primogenitura, el primogénito, tenía una doble porción de la herencia. Se repartía la herencia por igual entre todos los hermanos, salvo al primero, que se le daban dos partes. ¿Esto qué implica? Pues obviamente que si él tiene que tener autoridad sobre el resto de los hermanos, tanto de manera regia como de manera sacerdotal, pues ese suplemento de bienes, de riqueza, de ganado, de siervos, de criados, de ejército, pues le daban la fuerza para poder llevar a cabo esto. Por lo tanto, está relacionado una cosa con la otra. Esto era la primogenitura. Y esto es lo que Esaú vende a Jacob y lo que Jacob adquirió de forma legal. Ahora, a pesar de que la Biblia nunca reprobó ni nunca reprueba, no hay ningún texto donde la Biblia condene el comportamiento de Jacob en este episodio al comprar, al adquirir la primogenitura. Sin embargo, encontramos que sí reprueba la conducta de Esaú. Luego leeremos un texto en Hebreos 12, que se nos habla de Esaú como de un profano, de un fornicario, que menospreció la primogenitura. Por lo tanto, la Biblia de la conducta que nos habla de esta conducta no hay que imitar, es la de Esaú, no la de Jacob. A pesar de que esto es así, los versos siguen interpretándose como un acto de pillería, de engaño, de fraude, como que Jacob está aprovechando las circunstancias para sacar partido y dice: esta es la mía, y ahora me voy a aprovechar de Esaú. Y casi que a veces pienso que la gente se imagina a Jacob frotándose las manos maliciosamente, ¿no? Una risa maligna, y dice: ahora ya puedo adquirir la primogenitura. Pero de esto el texto bíblico no nos dice tampoco nada. Y vamos a ver de manera muy breve tres motivos que nos van a llevar en otra dirección.
Primero, a pesar del cansancio de Esaú, que Esaú está cansado, viene del campo, Esaú no era ningún muerto de hambre. Aquí dice hazme tragar, y muy teatral casi, muy grotesco incluso, pero Esaú disponía de comida. Recordemos que está en el campamento, y en el campamento hay ovejas, hay vacas, hay bueyes, había frutos secos, había leche, había manteca. ¿Por qué no fue a comer cualquier otra cosa? Él llega y dice, hazme tragar de eso rojo. Él quiere eso rojo, no quiere ninguna otra cosa, pero podría haber tomado alimento, cualquier otro alimento. Él, insisto, no es un muerto de hambre del que Jacob va a aprovecharse y va a decir, mira, él está pobrecito a punto de morir, ahora le quito yo la primogenitura, ¿no? Esto no es lo que pasa, esto no es lo que describe la Biblia. Él podía haber hecho otra cosa. Esaú sabía cocinar, no es un problema de que dijera, hombre, aquí el que cocina es Jacob, ¿no? Esaú sabe cocinar, le va a preparar un guiso a su padre. De hecho, Isaac ama a Esaú porque come de su caza. Es Esaú el que le cocina al padre. Entonces, ¿por qué no va y se prepara algo? No le interesa nada de todo eso, quiere el guiso rojo. Esa es la situación de Esaú. Segundo, Esaú podría no haber aceptado el trato. Podría haberle dicho a Jacob, ni hablar, la primogenitura no te la vendo. Y menos por el guiso rojo. Dame algo más que un guiso. Y esto no lo hace Esaú. Esaú ni siquiera valora la primogenitura. De hecho, la devalúa. Dice el texto que la menospreció. Le dio un precio menor al que tenía. Y tan menor. Un simple plato de comida. Y Esaú no le está dando ningún valor a la primogenitura. No la quiere. De hecho, él llega a decir, ¿para qué la quiero? ¿Para qué? ¿De qué me sirve? Dice, me voy a morir. Tarde o temprano me moriré. ¿Para qué quiero yo la primogenitura? Es un poco esa filosofía del bebamos y comamos que mañana moriremos. No importan las consecuencias. Y esta es la mentalidad de Esaú. Jacob no le está quitando nada que Esaú aprecia de una manera como debería apreciar la primogenitura. No es así. Esaú no la quiere, la menosprecia. De hecho, el texto en Hebreos que he mencionado antes nos dice así de Esaú y nos advierte. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Estoy en Hebreos 12, versículo 15 al 17. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, fíjate qué adjetivos, para Esaú, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Esaú va a llorar, ciertamente, pero fíjate que lleva a cabo Esaú. Y luego el texto nos da una concatenación de actos. Fíjate que va todo muy seguido. Cuando él vende la primogenitura y además da el juramento para que sea legal, dice, y comió y bebió y se levantó y se fue. O sea, ni siquiera el texto nos da a entender que Esaú estaba saboreando esa comida. O sea, la vende por un plato de comida, algo muy valioso, él no le da ningún valor, pero es que ni siquiera saborea la comida. Dice, comió y bebió y se levantó y se fue. Muy mecánico todo, y chao, a otra cosa. Esto es lo que nos da a entender. Por eso el texto dice, a pesar de que ya nos ha dicho y nos ha dado la idea de que Esaú no quiere la primogenitura, pero dice, ¿para qué la quiero yo? El texto añade al final, y menospreció, para dejar constancia, y menospreció Esaú la primogenitura. No dice, y Jacob se aprovechó de su hermano. Aquí el que hizo mal, si hablamos en términos de bien y mal, el que hizo mal fue Esaú, por vender algo que no debería haber vendido, por menospreciar algo que debería haber apreciado, por supuesto, más que un plato de comida. Un plato al que, según nos da a entender el texto, prácticamente ni le prestó atención. Y luego, como ya he dicho, y voy a intentar ser breve aquí, tengo más material para seguir, pero quiero que podamos llegar a la conclusión y llegar frescos también, llegar bien, llegar con ganas e ilusión. Entonces, el tercer punto fue una venta legal, una compraventa, una adquisición de carácter legal, puesto que, como he dicho, intervino un juramento por parte de Esaú.
En un libro de arqueología bíblica, del doctor en ciencias bíblicas por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, el doctor Pedro Cabello Morales, en un párrafo de ese libro, dice lo siguiente: la venta que hizo Esaú de su primogenitura a Jacob a cambio de un plato de lentejas es iluminada también por una tablilla de Nuzi, o Nuzu, en que un hombre llamado Tupquitilla transfiere sus derechos de herencia, la primogenitura, a su hermano Curpasa a cambio de 3 ovejas. Así que en este libro, que se registra un testimonio que tenemos en tablillas Nuzu, las tablillas Nuzu fueron unas tablillas que se encontraron alrededor de la ciudad de Kirkuk, en Irak, muy cerquita del Padán Aram bíblico, la tierra de los patriarcas. Bueno, pues se encontraron esas tablillas del siglo XV, siglo XIV antes de Cristo, esa es la antigüedad de esas tablillas, y nos dan de alguna manera, es como una ventana al mundo de los patriarcas, porque muchas de los actos que los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, llevan a cabo, encontramos un reflejo en esas tablillas. Es como el código de Hammurabi, el código de leyes de Hammurabi, pues que también nos arroja luz para entender algunas leyes de la ley, de la Torá, dada por Dios por medio de Moisés. Entonces, bueno, esas tablillas cumplen esa función y por lo tanto son de interés para el estudioso de las Escrituras y nos muestran, según este párrafo que leemos, cómo 2 hermanos, uno vende su primogenitura al otro por ninguna fortuna, por 3 ovejas. Un poquito más que un plato de comida te da, pero tampoco es comparable 3 ovejas a todos los privilegios que implica la primogenitura. Por lo tanto, el hecho de que Esaú dijera, la vendo por un plato de comida, y Jacob le ofrezca un plato de comida a Esaú, no es una transacción que nos tiene que extrañar, porque tenemos este testimonio de una transacción muy similar. Y por lo tanto aquí no hay malas artes, no hay aprovechamiento, hay una situación donde Esaú, teniendo la opción de comer cualquier otra cosa, quiere ese guiso, hay una transacción de carácter legal y se adquiere de forma legal, y habiendo otras opciones y pudiendo Esaú valorar la primogenitura, no lo hace. Por lo tanto, volvemos a esa idea del Ishtam, del varón íntegro, del varón honesto, del varón recto, porque como también hemos citado, está esa idea de Edom, de Esaú, de que Jacob y por lo tanto Israel y por lo tanto aquellos que descienden de Israel son unos usurpadores, unos timadores, de gente que no te puedes fiar, que te va a engañar, te van a hacer tretas para sacar partido. No, Jacob no es así según la Biblia. Tampoco en este momento donde Esaú vende la primogenitura, porque no la quiere. Hasta aquí el 4º punto. Vámonos con la conclusión. Como he dicho, y con esto ya estamos terminando, creo que 5 o 10 minutitos y hemos terminado la exposición. Vamos a concluir con una meditación sobre el Haftará, sobre la lectura de los profetas asociada a esta parashá, que es Malaquías. Malaquías 1, versos, vamos a leer del 1 al 3 y luego nos vamos a ir al Nuevo Testamento, al llamado Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no me gusta, pero creo que todos conocemos esos términos. No me gusta, no que no me guste el Nuevo Testamento, no me gusta el nombre del Nuevo Testamento, para que no se malentienda. El Nuevo Testamento me encanta, igual que el Antiguo, pero lo que no me gusta es la terminología Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Eso es lo que no me gusta. Así que vamos entonces. Venga, Malaquías, capítulo 1, versos del 1 al 3 dicen: profecía de la palabra de Dios contra Israel por medio de Malaquías, por medio de mi mensajero. Esto es lo que significa Malaquías. Yo os he amado, dice Dios, y dijisteis. Dios le dice a su pueblo, yo os he amado. Y el pueblo contesta, ¿en qué nos amaste? Y ahora Dios vuelve a preguntar al pueblo, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Dios, llamé a Jacob
y a Esaú aborrecí. Y ahora va a explicar en qué consiste el aborrecimiento de Esaú. Convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Es decir, volvemos a ese aborrecimiento nacional, porque dice convertí sus montes en desolación. Ya nos habla de un territorio y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Recordemos esa profecía de las dos naciones. El mayor servirá al menor. Y lo que hemos visto, esos tres textos de manera breve. Ahora, esto es lo que nos dice el profeta. Dios amó a Jacob. Dios amó a Jacob. ¿Y por qué Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú? ¿Cómo tenemos que entender esto? Bueno, pues vámonos a la carta a los romanos, porque Pablo nos lo va a aclarar de alguna manera. Romanos 9, todo el capítulo, no lo vamos a leer entero. Si tenéis oportunidad, por favor, para seguir y queréis seguir profundizando en este estudio, en esta parashá, pues sí, por favor, leed el capítulo entero y meditad en el capítulo entero, porque como toda la Biblia no tiene ningún desperdicio. Fijaros que en el capítulo 9, a partir del versículo 9, está hablando de Abraham, de Isaac, de que en Isaac te será llamada descendencia, simiente, de quién son los hijos de Dios realmente. Dice, no son los hijos de la carne, sino los hijos de la promesa. Y continúa a partir del 9. Y dice, porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Con respecto a Isaac. Dice, y no solo esto. Esto pasa con Sara e Isaac, pero es que también después, cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, y ahora dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Están en el vientre de su madre. No han hecho aún ni bien ni mal. Para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, porque no han hecho nada aún, sino por el que llama, se le dijo, y aquí cita Génesis 25, el mayor servirá al menor. Como está escrito, Malaquías, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y ahora pregunta Pablo, una pregunta retórica. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios porque amó a uno y aborreció al otro? De ninguna manera. Pues a Moisés dice, Dios le dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende el texto que también hemos leído antes, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Y ahora de nuevo otra pregunta retórica de Pablo, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Es decir, si es Dios el que elige, ¿por qué inculpa? ¿Por qué dice que este tiene pecado? Si es Dios el que ha escogido. Dice, porque ¿quién ha resistido su voluntad? No hay nada que hacer, está todo decidido de alguna forma, ¿no? Más antes, continúa en el versículo 20, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y continúa hablando de los vasos. Y va a llegar a citar Isaías, si uno sigue leyendo, va a llegar a citar, no Isaías, perdón, a Oseas, referente a Efraín, que Efraín durante un tiempo fue desechado, pero luego es vuelto a aceptar como parte del pueblo de Dios. Esto estuve también hablando en el último Evo, en el último estudio bíblico online, Efraín y Manasés, estuve hablando también de estos textos. Y a partir de ahí está hablando Pablo de una misma masa, salen dos vasos. De una misma masa de barro, el alfarero saca dos vasos, uno para honra y otro para deshonra. ¿Cómo debemos entender el tema de los vasos? Muy sencillo. De una misma masa, Abraham, salieron dos vasos, Ismael e Isaac. Ismael, el hijo de la carne, no el hijo de la promesa, como hemos visto, persiguió al hijo de la promesa y fue desheredado, tirador de arco. Luego volvemos a la misma idea. Una misma masa, dos vasos, uno de honra, otro de deshonra. Tenemos una masa, Isaac. De Isaac, ¿quién sale? Jacob y Esaú. Jacob para honra, Esaú para deshonra. Y es Dios el que está escogiendo de antemano, antes de que haga bien y mal. ¿Para qué? Para que no sea conforme a las obras, sino
un acto de pura gracia, un acto de pura gracia de Dios. ¿Por qué Dios escogió a Jacob? Por su gracia. Por eso dice, amé a Jacob, amé a Jacob. Y a este respecto, simplemente me gustaría que, como he dicho, concluyamos con una meditación. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Quiero que pensemos, que reflexionemos cada uno a quién amamos y a quién aborrecemos. Amamos a Jacob, amamos a Israel, amamos, y permitidme que lo diga así en esta ocasión, a los judíos. No solo los judíos son Israel, ni todos los judíos son Israel, pero ¿qué me genera? ¿Qué sensaciones despierta el pueblo judío? Pienso que son unos usurpadores, unos timadores, unos estafadores, tienen dinero porque son así, o amo a Israel. ¿Cuál es mi postura al respecto? Esta sería una primera reflexión que dejo para cada uno, porque Rebeca amaba a Jacob, Isaac era el que amaba a Esaú, y en este caso quien recibió la profecía de lo que iba a pasar con uno y con otro fue Rebeca, y Rebeca en este caso coincide, el amor de Rebeca coincide con el amor de Dios. Amo lo que Dios ama, porque Dios ama a su pueblo. O estoy amando a Edom, estoy amando lo que en algunas corrientes se ha entendido como Roma, estoy amando el sistema de Roma, estoy amando a ese varón cazador. Para mí es positivo, tengo un buen concepto de Esaú, de Edom. ¿Dónde está mi corazón ahí, no? Esa sería la primera reflexión. La segunda, y con esta terminamos, ya es más personal, para que cada uno nos examinemos delante del Padre. ¿Soy yo un vaso de honra o soy un vaso de deshonra? ¿Está Dios teniendo misericordia de mi vida? Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. ¿Está Dios amándome? ¿Está Dios siendo paciente conmigo? ¿Está Dios perdonándome? ¿Está Dios dándome una oportunidad tras otra? Porque si es así, probablemente eres Israel, porque Dios está teniendo misericordia con su pueblo. Por eso Dios no ha destruido a su pueblo. Por eso se ha preservado un remanente. Ahora eres un vaso de deshonra. Entonces, si fuese así, solo me queda decirte una palabra: quebrántate, rómpete en pedazos, arrepiéntete delante del Padre y que Él te haga de nuevo, como un vaso de honra y gloria para su nombre. Reflexionemos en eso. Muchas gracias y, como siempre digo, bienvenidos al origen.